Vamos a abrir la Biblia en Ezequiel capítulo 28, versículo 12 y 13. Ezequiel 28, 12 y 13. Dice la bendita palabra del Señor. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga a través de esta palabra. La tercera parte de este tema, reconoce quién es tu enemigo. Alguna vez un amigo en mi adolescencia me preguntó si Dios es Dios, si Dios lo sabe todo y si Dios lo conoce todo, ¿por qué creó al diablo? Era una pregunta muy importante para nosotros en ese momento. Era otro hijo de pastor. Estábamos, bueno, mi trabajo como hijo de pastor siempre ha sido ahí, cuando niño, estar ahí en la primera fila, colaborar en lo que más podía. Cuando adolescente, ahí estaba, presente siempre. Y, y nos poníamos muchas veces a hablar con otros hijos de pastores en medio de las predicaciones, eh, mientras nuestros papás predicaban, ¿no? Y él me hizo esa pregunta justo en medio de un mensaje. Si Dios es Dios, entonces, ¿por qué creó al diablo? Y como dice el dicho, a mí se me metió esa espinita y dije, cierto, si Dios es Dios y es tan bueno, ¿por qué creó al diablo? Esa pregunta estuvo ahí en mi corazón hasta que un día le pregunté a mi padre y él me sentó y me explicó eh, cómo fue, ¿verdad? Toda esta historia. Y es precisamente eso lo que he venido desarrollando estos días en los cultos de oración o el tiempo de oración. Pues la palabra es muy clara que Dios no creó a Satanás. Dios creó, como dice el versículo 14, un querubín grande, protector. Dice, verso 14, tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Entonces, en días pasados hablé acerca de quién es nuestro enemigo. Les dije que es un enemigo espiritual. Ahora, lo segundo que vimos fue el campo de acción de ese enemigo, en dónde se mueve, cuál es su influencia, ¿verdad? El príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, cómo rodea la tierra y anda por ella. Dijimos que nuestro enemigo principal es Satanás y que tiene unas características bien particulares, las cuales leímos ahí en el verso 12. Era el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura, vestido con majestuosidad. También vimos que fue creado en medio de música y es músico. Eso lo hablamos hace 8 días. Y hoy vamos a continuar con otra característica. O sea, viene siendo la sexta característica de este personaje espiritual. Y lo acabamos de leer ahí en el versículo 14. Era un querubín grande, protector. La palabra querubín en hebreo, querub, significa plenitud del conocimiento de Dios. Pero más específicamente nos da a entender que los querubines eran guardianes de la gloria de Dios. Es decir, que tenían una función bien especial. Y este querubín, creado con conocimiento, hermosura, sabiduría, creado con el propósito de guardar y defender la gloria de Dios, pues la misma palabra nos dice que se dejó dañar, se dejó corromper.
queriendo robarle la gloria de Dios. O sea, fue creado para guardar y defender la gloria de Dios, pero él quiso robarse la gloria de Dios. Pero claramente la palabra nos enseña que él no comparte su gloria con nadie y mucho menos se deja robar la gloria. Y por supuesto ese intento de robo, intento de golpe de estado en el cielo, terminó muy mal. Porque lo que Satanás quiso realmente fue sentarse en el trono de Dios, robarle la gloria a Dios. ¿Qué fue lo que lo llevó a ese estado espiritual? Mira el versículo 15. Dice, perfecto eras. Estoy leyendo Ezequiel 28, 15. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces, bien clara la palabra cuando nos deja el Señor, ¿verdad? Ese principio, que Él no crea la maldad, Dios no crea la maldad ni crea lo malo. Dios creó un querubín grande, protector, perfecto en todos sus caminos, lleno de hermosura, pero se halló en este querubín maldad. ¿Y qué fue lo que lo llevó a la maldad? Dice el verso 16, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. O sea, este querubín empezó a ser admirado por otros ángeles. Hermano, y esa admiración y esas contrataciones, como dice la palabra, le abrieron en su corazón una oportunidad para llenarse de maldad y de iniquidad. Dice la palabra que al llenarse de iniquidad, pecó. Dice la palabra, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. ¿Qué sucedió en este personaje espiritual? Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Fuertísimo, fuertísimo, claro y contundente. ¿Cuál fue la razón que llevó a este ser espiritual, lleno de hermosura, vestido de majestuosidad, verdad? El sello de la perfección. ¿Qué fue lo que lo llevó a corromperse o a convertirse él mismo en diablo? Fue ese orgullo, fue ese enaltecimiento. Pues cuando alguien te pregunte, pero si Dios, que es tan bueno y tan santo y que todo lo sabe, ¿por qué creó al diablo? La respuesta es, Dios no creó al diablo. Dios creó un querubín santo, protector, un querubín lleno de hermosura, pero él se corrompió. Él dejó, ¿verdad? Que la iniquidad llenara su corazón. Se enalteció. Y toda persona que se enaltece termina de la misma manera, lejos de Dios. Todo aquel que le abre el corazón a la iniquidad termina pecando. Porque alguna vez yo les di un estudio, cuando el Señor me guíe se los vuelvo a compartir, que a veces nosotros pensamos que el hecho es dejar de pecar. Pero hay algo más profundo que el pecado y es la iniquidad. El pecado es el fruto, pero el árbol o las raíces de ese árbol son la iniquidad. Entonces alguien puede decir, hoy no voy a pecar porque tengo fuerza y no quiero, y puede que no quiera y no lo haga ese día, pero al otro día peca, porque la iniquidad sigue en su corazón. Y aquí la palabra es muy clara, dice que fue lleno de iniquidad y pecaste. O sea, la iniquidad es algo más profundo que el pecado. Pero el Señor vino para limpiarnos de toda iniquidad, limpiar nuestro corazón. El asunto con este ser espiritual que es nuestro enemigo es que ya fue condenado, es que ya no hay oportunidad de redención ni salvación para él. Les decía jocosamente hace unos días, ya no ore más por el diablo para que Dios lo perdone y lo restaure, porque no es así. No pierda el tiempo. O sea, ya Satanás está juzgado.
y está condenado. ¿Cuál es su trabajo? Pues engañar a muchos para no irse solo a esa condenación eterna, porque no quiere irse solo. Ahora, entonces esta característica de este enemigo es que fue creado como un querubín protector. Ahora, ¿qué dice el versículo 18? Dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, dice el Señor, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Ese fue el juicio para este querubín que quiso robarle la gloria a Dios. Eso es bien importante que nosotros lo tengamos presente, porque cuando alguien empieza a ser usado por Dios o es respaldado por el Señor, esa persona corre el riesgo de robarse la gloria de Dios. Claro, a Dios nadie se la va a robar. Es un intento fallido. Entonces tenemos nosotros que necesariamente estar persuadidos de esto y con toda sinceridad, siempre que el Señor nos use, siempre que haya un mover del Espíritu Santo en un culto y nosotros estábamos presidiendo o cantamos una alabanza, una oración, siempre hay que darle la gloria al Señor. Amén. Porque todo intento de creernos que es por nosotros, como le pasó a este querubín, que era por sus habilidades, que era por su hermosura, que era por su majestuosidad, todo este tipo de intentos terminan muy mal. Intentos de robarle la gloria al Señor. Lo que somos es por la gracia de Dios, y si hay algo digno de alabanza y digno de adoración, es porque el Señor ha estado ahí. Porque sin Dios nada podemos hacer. Ese principio, hermano, nos mantiene a nosotros con los pies sobre la tierra. Si el Señor no estuviera respaldando lo que hacemos, pues ¿qué haríamos nosotros? Usamos una expresión muy coloquial: haríamos el oso. Si Dios no estuviera con nosotros, haríamos el ridículo. Amén. Entonces, lo que somos es por la gracia de Dios. Y por eso a Él damos toda la gloria y toda la honra. Porque el Señor se la merece, pero también porque vemos aquí un caso extremo de este querubín que se creyó el cuento, que se creyó que tenía el factor X, que tenía todos los factores, tantos como para robarle la misma gloria a Dios. Y terminó siendo expulsado del monte santo de Dios, del santo monte de Dios. ¿Dónde estaba este querubín? Hermano, moraba en la misma presencia, en la misma gloria de Dios. O sea, tenía un lugar que incluso muchos ángeles lo anhelaban. Estaba allí cuidando y guardando la gloria de Dios. Pero falló, se descuidó y cayó. Y cuando uno se descuida, la consecuencia más cercana es la caída. Que Dios nos guarde y nos ayude, hermanos. Porque el trabajo de este enemigo es ese: ponernos lazos, ponernos trampas, para que caigamos de la gloria de Dios, de la gracia de Dios, y perdamos lo que Él un día tuvo: la paz del Señor, la presencia de Dios. Mire ese juicio tan tremendo que leemos ahí en Ezequiel 28 y 19. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Qué tremendo. Entonces, hemos visto algunas características hasta aquí. Vamos a ver otra que precisamente nos aclara un poco el por qué muchas personas caen en la trampa del enemigo. El por qué muchas personas se dejan seducir por un espanto. Y es que él es experto en camuflaje para confundir. Si lo quieres escribir, es una característica, una habilidad que nuestro enemigo tiene. Experto en camuflaje
para confundir. Cuando hablamos de camuflaje, hablamos de apariencia. Y es que la Biblia nos permite entender que esa hermosura que había en él se corrompió. Esa perfección y esa sabiduría se dañaron y se convirtió en un espanto. Entonces, ¿qué es el camuflaje? Es un fingimiento, es un disimulo. Literalmente la palabra significa acción de ocultar una cosa, dándole el aspecto de otra. Entonces, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Entonces, si Satanás es espanto, entonces, ¿cómo es que millones lo tienen por amigo, por íntimo, por Dios, incluso por padre? ¿Cómo muchas personas tienen a Satanás como su padre? Si es un espanto, ¿cómo es que muchos logran ser arrastrados por su influencia? Y no solo gente sin conocimiento de lo que dice la palabra, sino peor, muchos conocedores de la palabra, conocedores de Dios. Personas que han estado en el altar, que han estado sirviendo por muchos años. ¿Cómo es que muchos son sacados del propósito de Dios? Y llegan a pensar que la lucha es contra el hombre, contra una organización, contra un gobierno. Es un engaño. Es un engaño de Satanás. Pero la Biblia es clara. 2 Corintios 11:14 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Mira, ahí está clarísimo. Porque 2 Corintios 11:14 para los que toman nota o están buscando. ¿Por qué muchos con conocimiento o sin conocimiento son engañados? Porque el diablo es experto para fingir, es experto en disfraces, en camuflaje. Y ahí es que el mismo Satanás usa a muchas personas para engañar, ¿verdad? Falsos profetas, falsos apóstoles, disfrazados de piedad, de amor, muchos lobos vestidos de ovejas. Dice la palabra, engañarán. Pero ¿quién está detrás de todo esto? El mayor especialista en disfraces y camuflaje. Amén. No es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces se disfraza para engañar, para hacer que las personas vean algo atractivo y lo vean como bueno cuando realmente es algo totalmente malo. Amén. Entonces tengamos presente esto, que hay un adversario que es muy astuto para mimetizar su obra, su actuar. No lo va a presentar como lo malo que es, sino que lo va a camuflar. Sus obras van a ir muy sutiles, muy atractivas, pero en el fondo son peligrosas, venenosas y llevan a la muerte. La paga del pecado es muerte. Por lo tanto, el pecado no lo va a presentar como si fuera un fruto podrido, dañado. Lo va a presentar muy bien decorado, atractivo, para que seducidos, ¿verdad?, caigamos en la trampa y él logre su objetivo. Esto es bien importante, hermanos. Mateo 7:21, vamos a leerlo, porque esto trae muchas respuestas. Este mensaje o esta enseñanza trae muchas respuestas. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? ¿Por qué encontramos este capítulo o este pasaje así? ¿Cómo es que
el Señor nunca les conoció a, a estos que se están presentando delante de Él. ¿Cómo es que el Señor nunca les conoció si hacían lo correcto? Incluso hacían señales sobrenaturales. Ahí evidentemente se manifestaban milagros, como dice aquí la palabra, no profetizábamos en tu nombre, en tu nombre no echábamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces, hay mucha gente que es engañada de esa manera. No, pero si en la iglesia tal, y hasta se llama pastor también, o se llama apóstol, y hacen esto, y hacen lo otro, y hacen lo otro. Hay que tener mucho cuidado, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y en el nombre del Señor Jesús, pues bueno, hay milagros, porque en su nombre es un nombre con autoridad. Yo les testifiqué tiempo atrás de a unos hermanos que estuvieron en ese mundo del ocultismo y cómo usaban estos sacerdotes el mismo nombre del Señor Jesús para ordenarle a ciertos demonios obedecer. O demonios que no querían cumplir ciertos propósitos, pero estos que invocaban, esos sacerdotes satánicos decían: en el nombre de Jesús le ordeno a usted, demonio tal, que haga esto, y el demonio lo hacía. Luego el Señor salvó a estos hermanos, están perseverando, amén. Un día me testificaban, y eso a ellos les llamó la atención, que cómo es que eh, se usaba el nombre de Jesús para esto. Y dijeron: bueno, entonces estamos en el lugar equivocado, no estamos buscando al más grande, no estamos buscando al de mayor autoridad. Y Dios lo rescató. Mire la misericordia de Dios tan tremenda. Pero esto es una realidad, hermanos, que Satanás es experto en hacer parecer bueno a lo malo y a lo malo bueno. Y todo el tiempo está trabajando, cegando el entendimiento, haciendo cada vez, hermano, un teatro mayor, si se puede usar esa palabra, en donde la gente dice: wow, aquí hay milagros, aquí debe estar Dios. Pero la pregunta es: ¿está Dios? Ahora, nosotros no podemos tampoco caer en juzgar aquí sí y aquí no. Ese no es nuestro trabajo. Lo que sí es examinar lo que dice la palabra del Señor. Que no todo el que le dice al Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quién es el que va a entrar al reino de los cielos? El que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. O sea, ese es nuestro principal objetivo, más que hacer milagros, más que levantar muertos, más que echar fuera demonios, es hacer la voluntad de Dios. Este querubín tan grande, tan hermoso, tan perfecto, se fue alejando del propósito de Dios, dejó de hacer la voluntad de Dios y terminó muy mal. Por eso es que nosotros debemos cuidarnos de salirnos del propósito de Dios y dejar de hacer la voluntad de Dios. Porque eso lo es todo, hermano. Eso lo es todo. Hay muchas ofertas todo el día, todo el tiempo, para que nosotros dejemos de hacer la voluntad de Dios. Yo se lo he dicho, a mí lo único que me preocupa en esta vida es hacer la voluntad de Dios. Porque si Dios está en el asunto, en lo que yo estoy emprendiendo, ahí voy a ver la gracia y el favor del Señor. Por eso les digo, iglesia, que ahora, en medio de todo lo que se escucha, las reaperturas y demás, que los planes pilotos y una cosa y lo otro, yo escucho hablar y hablar y hablar y digo: Señor, y nosotros que ni templo tenemos, me preocupa, pero oro, y como muchos de ustedes también me ayudan a orar: Señor, que sea en tu tiempo y en el lugar correcto, que sea la voluntad del Señor, amén, que sea la voluntad del Señor, porque si es del Señor, pues amén, vamos a ver la bendición de Dios y todo va a fluir. Pues tengamos eso muy, muy, muy presente, querida iglesia. Y bueno, para terminar voy a darles otra característica
No me va a extender mucho, pero sí es importante recordar que nuestro enemigo espiritual es experto en astucia para engañar. O sea, no solo es especialista en disfraces, sino que es experto en astucia para engañar. Ahí vemos el caso cuando se le apareció a Eva en el huerto de Edén, convenciéndola que él tenía algo para ofrecerle eh, que era mejor cualquier cosa que ella gozaba. Y Eva tenía un buen esposo, Eva tenía una estabilidad bien importante, o sea, tenía una casa, tenía unos hijos, Eva tenía muchas bendiciones de Dios, pero llegó la serpiente a ofrecerle algo aparentemente mejor. ¿Por qué logró convencerla? Porque la serpiente es astuta para engañar. O sea, es el enemigo de nuestra alma, tiene esa habilidad, es astuto para engañar. Eso la iglesia lo debemos saber, que él usa esa misma habilidad del engaño en la actualidad, y muchos de sus seguidores también y de sus instrumentos son hábiles en ese arte de engañar. Por eso a la esposa, a las buenas esposas, la astucia del enemigo les quiere meter muchas veces que su esposo, no, ese esposo ya está feo, ese esposo ya está muy gordo, ese esposo ya ni tiene pelo. Pero es astucia para engañar y robar la bendición que Dios les ha dado. Entonces maquilla todo el enemigo, eh, tratando de robar la bendición del Señor. Hay que tener mucho cuidado. O al contrario, al esposo le puede meter el enemigo un pensamiento, no, mi esposa, mire ya, eh, cuando nos casamos parecía una Barbie y ahora es una barbaridad, ¿no? Entonces, no, eso ya mejor busquémonos otra. Astucia para engañar. Eso no proviene de Dios. Debemos cuidar nuestro corazón. ¿Cómo nos guardamos? ¿Cómo nos defendemos frente a esto? Hermanos, enfocados en hacer la voluntad del Señor. Eso dice la palabra, puesto los ojos en Jesús. Mi mirada, mi principal objetivo, mi meta debe ser hacer la voluntad del Padre. Que Dios tenga misericordia de nosotros y no caigamos en las trampas de esta serpiente. Dice Apocalipsis 12:9, con esto termino. Apocalipsis 12:9. Vamos al último libro de la Escritura. Apocalipsis 12:9. ¿Qué dice? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Cuál es uno de los principales objetivos de nuestro enemigo espiritual? Engañarnos, engañarnos. Engaña al mundo entero. Por eso usted ve, hermano, el caos terrible. El caos terrible que se está viviendo. A veces le duele a uno. Uno que medio tiene memoria, ¿no? Tiene memoria de lo que ha pasado en este país. Y uno ve noticias. Y uno dice, esto es injusto. Luego la cotidianidad. ¿Y por qué tanta maldad? Me dolió tanto, hermanos. La semana pasada, creo que fue el día sábado, prendí un poquito las noticias y con eso bastó. No sé si ustedes escucharon esa noticia de un padre que se cree que fue el papá, pero toda una familia apareció muerta. El padre, el esposo, la esposa, los dos niños y la abuela. Los 5 muertos en la casa. Todos envenenados. No se sabe quién fue, si fue la esposa o fue el esposo, el que se envenenaron, y los 5 muertos. Dije, qué fuerte, aquí en Colombia. Me dice, ¿hasta dónde?
Hasta dónde llega y hasta dónde el diablo puede engañar a alguien, haciéndole pensar que el dolor termina matándose y ya, nos morimos y se acabó esto. Dios nos guarde, hermanos, de llegar a pensar en eso. Dios guarde cada familia y podamos estar centrados en el propósito de Dios sin permitirle al diablo un milímetro de engaño. Cada día el Señor nos muestre las cosas como son. Por eso la oración debe ser constante. Dios mío, muéstrame, revélame todo lo que esté aquí turbio, todo lo que el diablo me quiera disfrazar, me quiera engañar. Muéstrame, Señor. Saca a evidencia si hay algo malo aquí, que me quiera robar la bendición, que me quiera robar la paz, que me quiera robar la estabilidad, que me quiera robar el gozo. Vamos a orar, que Dios nos permita, hermano, mantenernos centrados, haciéndonos la voluntad de nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Padre eterno,